Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra quinta ponencia del día de hoy. Tenemos a Iván Trillo y Piero Leopardi de Dow. Dow es proveedor de nuestro en polietileno, en varias resinas, y es proveedor de algunos de nuestros proveedores de empaque. Entonces, pues sin más les dejo la palabra. Perfecto. Gracias. Pues bueno, antes que nada queremos agradecerles por esta invitación. Pues como les comentó Marco, nosotros somos proveedores de polietileno y bueno, la verdad, para ustedes para nosotros son un socio muy importante que consideramos dentro de nuestro día a día y bueno, la verdad es que estamos muy agradecidos de que estemos teniendo este espacio y esta oportunidad de presentar un poco de lo que Dow está haciendo en términos de sustentabilidad y platicarle un poco a grandes rasgos de las iniciativas que hay acá en México y en la región de Latinoamérica. Entonces, bueno, esperamos que la reunión cumpla con las expectativas. Cualquier duda, con toda confianza, se pueden animar y esperamos responderlo de la mejor manera posible. Así que también el micrófono está abierto en cualquier momento. Entonces, bueno, iniciamos un poco la presentación. Bueno, para iniciar un poco hay que dar ese contexto que todo el mundo sabemos que hay hoy en día en el plástico. Últimamente en las redes sociales se maneja mucho esa información sobre lo dañino que puede ser el plástico, que el plástico es malísimo, que debería prohibirse en todos los sentidos. Y bueno, al final nosotros desde la perspectiva del plástico, los que conocemos del plástico, los que lo utilizamos en nuestro día a día, sabemos que es un material súper valioso, que hay muchas aplicaciones en las que puede ser insustituible o que es el mejor material que da el mejor rendimiento, con lo cual nosotros somos defensores del plástico en un buen uso, ¿no? Y sabemos que últimamente se han mandado muchas imágenes de cómo el plástico se encuentra en el medio ambiente y también somos de la idea de que el plástico ni ningún residuo merece terminar en el medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, aquí un poco la idea es platicarles cuál es el panorama que está viendo a nivel global. En el mercado del plástico, específicamente en la parte de polietileno, la tendencia global es que siguen aumentando capacidades o siguen abriendo nuevas plantas a nivel global de producción de polietileno. ¿Y qué quiere decir esto? No es simplemente una invasión de producto de plástico en el mercado. Si se está viendo esta capacidad global en el mercado es porque realmente hay un interés y hay muchas aplicaciones de valor de plástico, de polietileno específicamente, que los clientes lo están valorando, por lo tanto hay un mercado para seguirlo haciendo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues bueno, aquí nada más un poco explicando un poco lo que hay en estas gráficas. La producción de polietileno va a seguir creciendo para los próximos años, pero también los consumos de polietileno van a seguir creciendo. Y esto principalmente en los países más desarrollados es donde obviamente se tiene mucho más crecimiento porque es donde hay las aplicaciones mucho más desarrolladas, pero el objetivo es que también países que van en desarrollo, que van en crecimiento, que puedan tener este aprovechamiento del polietileno. El polietileno es un plástico que puede tener, según la aplicación, muchísimo valor. Es un material muy ligero, muy liviano, que en muchos términos de operación, costos logísticos, por ejemplo, en la parte de alimentos, que puede mantener mucho la vida de los alimentos, da muchísimos beneficios. Entonces, hay espacio para que el polietileno pueda seguir creciendo y nosotros queremos también seguir en esas aplicaciones en las que generen valor y que no simplemente sea un material que se pueda utilizar de un solo uso. Y bueno, lo que les comentaba es, sí, nosotros hemos visto que hay mucha información en las redes sociales sobre lo que hay malo del plástico y estamos de acuerdo que ningún residuo, incluyendo los plásticos, debe terminar en el medio ambiente. Eso la verdad es que para todos nos queda muy claro. El plástico es un producto que no pertenece al medio ambiente, por lo tanto nosotros tenemos que hacer proyectos, que tenemos que hacer este tipo de cosas para concientizar a la gente y que este material no termine siendo simplemente desechado. Porque aunque el material ya se haya utilizado, el material sigue teniendo muchísimo valor. Puede ser reutilizado, reciclado de diferentes maneras y lo que nosotros queremos buscar o queremos fomentar es la economía circular. ¿Y qué quiere decir la economía circular? Bueno, Iván les va a platicar un poco más adelante el detalle de cuáles son las estrategias de economía circular, pero como base es simplemente decir que el polietileno o el plástico no acaba en el medio ambiente, sino una vez que termine su uso final, o bueno, su uso inicial, que se pueda reintegrar nuevamente en la cadena y que este material pueda generar valor. Entonces, esta es una manera de buscar un compromiso para que este material no termine en el medio ambiente y se pueda seguir utilizando de buena manera. Bueno, nada más como un dato importante, hoy en día el 66% de los consumidores percibe que hay un beneficio en el plástico en la vida cotidiana, le ven valor al material, pero de este 66%, el 70% cree que se debe de buscar una prohibición o una restricción de cierto uso del plástico. Y bueno, ¿esto qué nos quiere decir? Que tenemos una gran área de oportunidad para cambiar el mindset de esta gente que le ven valor al plástico, pero creen que la solución es la prohibición, cuando realmente la solución debe ser manejarlo a través de economía circular, fomentando el reciclaje, la reutilización
y varios aspectos que lleva la economía circular. Entonces, pues bueno, nada más como para acabar esta parte, en diferentes mercados de desarrollo se ve el reciclaje como una de las mejores soluciones o de las más efectivas que hay. Y bueno, la idea, Iván les va a platicar un poco más de lo que es economía circular y también un poco más de lo que DAO está haciendo en este tipo de iniciativas. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos. Veo que poco a poco se han unido más, entonces nos da mucho gusto ver que se siguen uniendo. Y como Piero mencionaba, los plásticos y mucho de lo que nosotros estamos viendo es en esta encuesta que mencionábamos. Si se dan cuenta, vemos un poco de desconexión, ¿no? 66% de las personas que encuestamos a nivel global dijeron que necesitaban el plástico para su vida, o sea, es algo necesario. O sea, dijeron, yo necesito el plástico en mi vida, pero de ese 66, digamos que estos que tienen esta parte positiva dijeron, de ese 66, el 70% dijo, prohíbanlo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos una desconexión entre los beneficios que tiene el plástico y el mal uso de un plástico, lo que puede generar un mal uso de los plásticos. Y mucho de la parte que acá encontramos en esta encuesta, dentro de muchas cosas que vimos, es que todas las personas buscan esperanza. O sea, acá está marcado un poco lo que se busca, esperanza, líder y solución. Creo que muchos de ustedes, no sé si alguno se ubica en esta parte, o en este caso que había los famosos papotes de aguacate, por decir un ejemplo. Fuimos por un café, fuimos por un smoothie o algo, y nos vendieron una bebida con un popote de aguacate, que el popote nos costó tal vez una tercera o cuarta parte de lo que costaba la bebida. Y antes no pagábamos por un popote, y aún así lo pagamos. Muchas de las personas que lo hicieron, y no sé si alguno de ustedes haya visto esos popotes, lo hicimos con esa buena intención, ¿no? Quiero comprar este popote de aguacate porque sé que va a ser mejor. Desafortunadamente, en estos casos específico del popote, pues al final hay una persona que se llama Aldimir Torres que dice esto, y me gusta mucho la frase, y es, no porque esté hecha a base de aguacate, significa que lo tires y va a salir un árbol de aguacates. Sería muy bueno, pero la realidad es que no sucede. Entonces, lo que sucedía con estos popotes es, no sé si los que lo hayan comprado, era mucho más grueso. Entonces, un popote está hecho de polipropileno y al final se usaba más polipropileno en este popote de aguacate porque con el popote, la semilla de aguacate se hizo polímero, entonces seguimos teniendo el mismo producto, pero como no tenía el desempeño necesario, se tuvo que fortalecer de cierta manera o reforzar con más polipropileno de lo que hubiera tenido un popote normalmente. Entonces usamos mucho más plástico del que hubiéramos querido por una solución. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Hay una intención de actuar. Creo que es una generación que todos buscamos tomar las acciones adecuadas, hacer lo mejor por el medio ambiente, pero sí vemos que hay una muy fuerte falta de información, mucho greenwashing o muchas ocasiones en las cuales creemos que estamos haciendo algo adecuado y al final no estamos teniendo el efecto que estamos buscando. Entonces, acá lo que nos dijo esta encuesta es que justo eso, o sea, la gente quiere soluciones. Y si ve una solución que exista, la van a seguir y nos van a apoyar. Y la parte importante, como decía Piero acá, es que, como les decían, si no funciona, quiero que se prohíba, pero si tú me demuestras que este material se va a reciclar, que va a ser una cadena eficiente de reciclaje, para mí es mucho mejor que lo prohíbas. No lo prohíbas, pero asegúrame que sí lo vas a reintegrar y sí se va a reaprovechar. Piero mencionaba un poco la parte de los plásticos son muy valiosos para ser desperdiciados. A mí me gusta mucho esta frase que es, yo he escuchado que los plásticos duran 10 años, 15 años, 100 años. Una vez escuché a una persona que dijo 1.000.000 de años. La verdad es que no está probado ni si el 10, ni el 15, ni el 1.000.000. No está probado, pero cualquiera que sea de esos, porque nadie lo ha vivido para saberlo, pero cualquiera que sea de esos mucho tiempo. Y eso no tiene que ser una desventaja para el plástico, eso tiene que ser uno de los beneficios para el plástico. El tema es cómo hacemos que todo este tiempo que dure se siga utilizando y no lo que puede suceder hoy en día, que lo utilizas, lo tiras y está tirado durante todo ese tiempo. Entonces, un poco es lo que pasa y lo que vemos, y creemos que esto es muy válido porque muchas veces las personas pensamos en plásticos y no pensamos en mi teléfono, en el coche, es más ligero porque uso plásticos, no pensamos en que lo tengo en la ropa, no pensamos que lo tengo en los pañales, no pensamos que lo tengo en muchas aplicaciones que no sabemos que existen, pero sí pensamos en lo primero que nos viene a la mente, que es tal vez un pájaro enredado en algún material de plástico, la tortuga con un popote en la nariz, y todo esto son percepciones que el consumidor tiene y son válidas. ¿Por qué? Porque han sido cosas que han sucedido por un mal manejo de los plásticos. Entonces, el primer punto es reconocer que ha habido un mal manejo de la disposición de los residuos en general, incluidos los plásticos, y que tenemos que actuar y tenemos que hacer las cosas de una forma diferente. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Es, para hacer esto tenemos que, primero,
entender cuáles son las aplicaciones en donde usar plástico es lo más conveniente. Y nosotros defendemos el hecho de usar plástico siempre y cuando sea la mejor alternativa para esa aplicación. Si existe otra alternativa que sea más eficiente, está bien usar el mejor material que exista, pero no bajo percepciones, no bajo yo creo, no bajo con que me suena que es verde, sino bajo principalmente lo que se llama análisis ciclo de vida, donde podemos ver todo el componente que tiene ese producto en todo su tiempo de vida y los efectos que tiene tanto huella de carbono, huella hídrica en general. ¿Y cómo buscamos hacer esto? Bajo 3 ejes. Una es una principal, que es cómo hacemos que los plásticos no lleguen al medio ambiente. Una parte muy importante que van a ver en los proyectos que ahora les compartiremos es trabajar en colaboración, no hacerlo solo. Esa época de decir, yo creo que tengo la respuesta de todo, ha pasado a la historia, porque una, no es cierto, y dos, si va a ser, vamos a tardar mucho más tiempo en encontrar la solución. Y la tercera es implementando lo que todo el mundo habla, que se llama economía circular. Creo que en algún momento antes la palabra de moda era sustentabilidad. Todas las empresas, todos decían yo soy sustentable, pero no todos sabían de qué se trataba. Creo que hoy la palabra de moda es economía circular, pero muy poca gente realmente sabe lo que significa. Mucha gente piensa que economía circular es igual a reciclaje. Y no es cierto, es uno de los componentes y de hecho es uno de los que están en la segunda mitad de la economía circular. Primero está reducir, reusar, reutilizar, reciclar y reducir, reusar, reciclar, repensar y rediseñar para las 5 R's que a mí me gustan más, pero hay 7, hay 5, hay 8, dependiendo del autor que quieran escuchar. Pero es mucho más complejo y para esto no vemos que hay una solución mágica, el famoso ponlo y hazlo, por decir un ejemplo, compostable y ya salvó, o ponlo y hazlo biodegradable y ya está. Es un problema más complejo que requiere soluciones más complejas. Y nosotros creemos que la solución está en encontrar, dependiendo la parte del proceso de la cadena de los plásticos o de los productos, una solución distinta. Y bueno, con base a esto, nosotros decimos, y los comentaba un poco al principio, que creemos que los plásticos hacen sentido en nuestra vida. En muchas pláticas me dicen, oye, pero ¿cuál es el mejor? Dime un producto que sea mejor que el plástico. Y yo, bueno, pues depende para qué. Y en mi punto de vista, en gran mayoría de los casos, el plástico ha demostrado ser más eficiente. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto estos 17 logos, ¿no? ¿Alguien sabe qué son estos 17? Objetivos de desarrollo sustentable. Muy bien. Son los 17 goles de desarrollo sostenible o sustentable de las Naciones Unidas y nosotros creemos que el plástico puede aportar a cumplir cada uno de estos objetivos. Voy a dar nada más 3 ejemplos muy rápidos que a mí me gustan mucho, que es la parte de empaque. Hay muchos ejemplos en cómo en el empaque, en alimentos, mejora el tiempo de vida de esos productos. En la siguiente slide voy a comentar un ejemplo en carne que es muy evidente, pero hay uno que no sé si lo hayan visto en redes sociales que hablaba de los plátanos en Finlandia, si no me equivoco el país. Y decía, ya desde hoy en adelante se quitó el empaque de plátano porque siempre llegaba al súper y yo lo tomaba, me llevaba el empaque de plástico y lo llevaba a mi casa y se lo quitaba. No me sirve de nada, es una tontería. Lo que no sabía el consumidor es que ese empaque de plástico no era para transportarlo del súper a su casa, sino era para que el producto durara mucho más tiempo en el anaquel. ¿Y qué es lo que sucedió? Muchas cadenas de autoservicio cambiaron el empaque y se empezaron a dar cuenta que los productos se echaban a perder 3 veces más rápido. Decían, chin, ¿qué está pasando? ¿La temperatura, la humedad? No, pues no. Era la función de ese empaque de plástico. Realmente su función no era para el consumidor, sino era el tiempo de anaquel. Entonces, menos de un año después, volvieron a utilizar el mismo empaque. Entonces, ahí es la importancia de entender en qué tipo de circunstancias es usado un material y por lo cual nosotros creemos que puede ayudar en algo que es el desperdicio de alimentos, que es uno de los problemas más grandes que tenemos. Otro caso es el famoso empaque de un solo uso, ¿no? Creo que se ha satanizado el nombre empaques o plásticos de un solo uso, porque sí, yo no digo que hay muchos que deberán de ser ajustados, se deberá de cambiar, pero también hay empaques de un solo, o plásticos de un solo uso que son apropiados, por ejemplo, los de uso médico. Creo que nadie de nosotros quisiéramos que tuviéramos una jeringa o algún contenedor de sangre que sea no sea de un solo uso y que sea reciclado, ¿no? Creo que ahí el que sea de un solo uso está perfecto. Entonces, no el escuchar de un solo uso significa forzosamente que sea malo y tampoco digo que los que sean de un solo uso sean buenos, ¿no? O sea, todo depende de entender el contexto. Y por último, el tema de
de peso o cambiar los productos plásticos reducen las emisiones de CO2, sobre todo en el tema de transporte. Hubo una reunión en donde una senadora, no diré el nombre por respeto, pero una senadora comentó, dijo, qué bueno que cambiamos las botellas de vidrio por botellas de plástico, porque al final ya no nos lastimamos la espalda cuando los cargamos de la tiendita a nuestra casa. Y yo le comentaba un poco de, sí, está bien, pero no creo que las empresas de bebidas hayan pensado en la espalda de los consumidores, sino más bien pensaron en la reducción de peso, utilizar menos material y reducir las emisiones desde el proceso, desde el inicio del proceso hasta que termina. Entonces, al final de cuentas, aquí, como algunos ejemplos donde vemos que los plásticos son una buena solución, pero es muy importante, esto estamos hablando en la aplicación. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Es cómo después de ser utilizado es reintegrado en la cadena, que es la parte importante que creo que nos ha hecho falta en los últimos años pensar y que tenemos que hacer de esa manera. Entonces, bajo esto, les contaba un poco el tema de carne, ¿no? No sé si alguien tiene idea de cuál es uno de los mayores generadores de gases de efecto invernadero a nivel global. Ganadería, que a la vez va con el tema de agricultura, ¿no? Para alimentarlos. Principalmente el metano que se genera cuando las vaquitas y las reses se echan una flatulencia o un eructo. ¿Y qué hace el plástico en estos casos? Se dan cuenta que hace un poco la evolución de los empaques en la parte de cárnicos, donde habla un poco del peso que se utiliza y cuántos días nos ayuda a extender el uso de plástico bien usado. Y empezamos desde 7 gramos, que nos da 4 días, que es la famosa charola de unicel con un empaque o una película de plástico en la parte superior, hasta diferentes tecnologías como la que hoy en día, o más actual, que es Barrier Shrink Barrier, que es esta que estamos acá, en la cual usamos mucho menos plástico, pero rinde hasta 35 días este producto en anaquel. Entonces creo que un poco lo que quiero compartirles en esta parte es ver que sí, creo que los plásticos tienen un sentido, creo que hacen sentido utilizarlos cuando son usados de una manera correcta, y el reto, ya lo que me gusta decir es, no significa que el plástico sea el malo, o debemos dejar de usar plásticos, o el enemigo se llama plástico, sino el enemigo se llama residuos, incluidos los plásticos. Y bueno, grandes rasgos, un poco lo que nosotros pensamos como DAO es esto. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo? Y quiero contarles un poco de algunos proyectos que estamos haciendo, empezando un poco en la parte global y empezando a acercarnos más, terminando en México. Y como DAO somos parte y miembros fundadores de algo que se llama Alliance to End Plastic Waste, que es una alianza que inició a operar en 2019, inicios de año, en la cual nos comprometimos a juntar 2.5 billones de dólares en los próximos 5 años, es decir, de 2019, los próximos 4 años, de hecho, para 4 ejes, para hacer inversiones en 4 ejes: tecnología, infraestructura, limpiezas y educación. Y en esto somos más de 60, empezamos 32 compañías, el último dato estamos en más de 50 y tantas compañías que tenemos este compromiso, y que sí, muchos de los esfuerzos están haciéndose ya desde inicio de año, muchos de ellos han sido ya, tenido cobertura inclusive de Nat Geo, siguiendo los proyectos por el impacto que han tenido, y hay mucho que hacer. Entonces, este tipo de proyectos nos ayuda a tener diferentes actores de la cadena, porque acá hay desde gobiernos, productores de resina como nosotros, recicladores, dueños de marca, personajes de toda la cadena de valor, incluyendo competidores, en donde estamos uniendo esfuerzos. Si yo sé algo y tú sabes algo más, que podemos resolver el tema de residuos plásticos en el medio ambiente, nos juntamos para poder desarrollarlo. Y es un poco lo que estamos haciendo de manera global. Otro caso, ya en el caso particular de DAO, es este, que no sé si lo hayan escuchado, que nos aliamos con una compañía que se llama Funix. Funix hace, de una manera sencilla, hace plástico de desechos plásticos. Entonces hace lo que muchos le llaman reciclaje químico, nosotros le llamamos feedstock recycling o reciclaje de materia prima, en donde, dependiendo, hay diferentes procesos, pero en este caso principalmente el proceso se llama pirólisis, generas aceite y del plástico, de residuos plásticos. O sea, nosotros tenemos en el relleno sanitario o en el proceso de separación de basura, una parte se va a algo que se llama reciclaje mecánico, ¿no? Que es el más conocido, que lo vuelves a utilizar en productos plásticos de diferente tipo. Pero hay otra que no se integra a esta cadena de reciclaje. De esta que no se integra hoy en día, tomamos esos productos, lo metemos en un proceso de pirólisis, generamos el aceite, volvemos a generar plástico, que principalmente da la cualidad de volver a hacer un plástico exactamente igual, con mismo desempeño y FDA.
que es el reto principal que hoy en día tenemos con el tema de reciclaje. Todas las aplicaciones FDA con el reciclaje mecánico no es imposible, pero existen 2 compañías en todo el mundo que lo pueden hacer actualmente. Entonces, DAO nos unimos con ellos y ya lo estamos desarrollando con productos que estamos haciendo ya en Europa, como un programa piloto para entender que funcione bien, y estamos ya desarrollando plásticos de este tipo. Y aquí viene un video un poquito más, que explica un poquito mejor que yo el proceso. To move forward with plastic, we need to start thinking in circles. Plastic must be sustainable, and that can't be achieved by using it once and then throwing it away. It's a waste of a valuable resource, as well as harmful to our natural environment. We have to start using plastic again and again. It must be part of a circular economy. We are committed to developing recyclable plastic, taking used plastic, recycling it, and giving it a second life. Today, we rely on mechanical recycling, but this type of recycling has its limits. Some plastic items, like the thin film used to protect food or pharmaceutical products, are difficult and expensive to recycle. And plastic that is mechanically recycled cannot be used to hold these products. So at Dow, we're going further. We've been working with our partners Phoenix to develop an innovative process that takes previously hard to recycle mixed plastic waste and breaks it down into its basic chemical elements again. This is making plastic circular. That means it can be used as feedstock, essentially making the raw ingredients that can be used to build new plastic, including for food packaging, pharmaceutical and medical products. This is just one of the ways we're working to ensure plastic is part of the circular economy. At Dow, we believe plastic is part of the solution. Entonces, un ejemplo que les contaba un poco desde la producción de cosas que estamos buscando hacer diferentes justamente para llegar a esto que se llama la famosa economía circular de los plásticos. Otro ejemplo es los famosos plásticos biobasados, y no sé si alguien quiere contarme si sabe cuál es la diferencia entre un producto biobasado y un producto biodegradable. Alguien que sepa que nos quiera. Pues como dijiste, el popote de aguacate, ¿no? Es el biobasado, pero no es biodegradable porque sigue siendo un polímero pues, normal. ¿Y cuál sería un biodegradable? Pues, que se deshace, o bueno, depende si es totalmente biodegradable o compostable, pero... No, va mucho por ahí. Realmente la diferencia entre un biobasado y un biodegradable es, uno es la fuente de donde es hecho. Un biobasado es una fuente hecha por una fuente renovable, y no forzosamente significa que sea biodegradable, o puede ser que sí sea biodegradable o no, pero biobasado es de dónde se hace, de dónde viene este material, y la degradabilidad habla del fin de vida del producto, que al final de su vida se descompone de cierta manera. Puede ser una parte compostable, puede ser otro tipo de biodegradación anaeróbica, por oxígeno, fotodegradación o cualquier otra. Entonces depende, no es lo mismo, una es de dónde viene y de cómo termina. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es haciendo un proyecto en el cual estamos utilizando con otro de nuestros aliados que se llama UPM. Estamos utilizando el residuo de la industria de papel. Encontramos junto con ellos una forma de usar un residuo, un aceite que se tenía, que era un residuo, se quemaba, no se utilizaba en la industria de papel, y encontramos la forma de utilizar ese aceite que se ve así de esta manera, lo volvemos materia prima, hacemos un biodiesel, y con este biodiesel volvemos a producir polietileno. Sigue siendo polietileno, no significa que sea biodegradable, pero al hacer una fuente no fósil o una fuente renovable, reducimos la huella de carbono que genera producir este tipo de plásticos. Llevamos ya casi 2 años produciendo este material. Lo hicimos en una prueba piloto que empezamos en Europa, vimos su eficiencia y desde hace mucho tiempo que lo estamos procesando, y nos decidimos a incrementar la capacidad para poder abrir este tipo de aplicaciones y extender el beneficio que puede tener hacer este tipo de productos. Entonces, este es otro ejemplo, tiene otro video que se los va a compartir en la presentación para no tomar tanto tiempo, pero es otro ejemplo de cómo estamos buscando hacer cosas distintas en la etapa de producción de los productos, donde podamos tener una menor huella de carbono y generar un mejor beneficio utilizando los plásticos. Otra parte nosotros vemos de la cadena es cómo utilizamos o cómo reintegramos plástico reciclado, principalmente postconsumo, porque los plásticos reciclados en general
dependiendo, se separan en reciclados postindustrial o postconsumo. Postindustrial, lo que nos genera scrap, algún residuo que generamos en la producción, y postconsumo es si lo hicimos para hacer un pañal, después de ser utilizado en la cadena de acopio, ahí se colecta y se reutiliza, ese es postconsumo. Entonces estamos buscando incentivar la demanda de plásticos postconsumo, de difícil reciclado, sobre todo esos que hoy en día no tienen mercado. No lo hacemos en PET, por ejemplo, porque México recicla el 60% del PET, en México se recicla. Entonces no hacemos proyectos ahí porque es sí, nos queda para ser exacto, 59% en el 2018, pero nos sigue quedando un 41%. Hay mucho más que hacer, pero hay un camino más avanzado. Alta densidad, en México se recicla el 50%. Falta todavía el 50%, pero hay un camino avanzado. Pero en plásticos flexibles, el último dato que existe de COSE es que se recicla solo el 2%. Entonces ahí tenemos un 98% de trabajo que debemos hacer. Entonces, sobre los empaques que se llaman difícil de reciclar, estamos enfocando este tipo de tecnologías que ahora les voy a compartir, en las cuales estamos buscando generar demanda de estos productos, cómo hacemos que tengan valor para que la persona que la copia, el sistema que la copie, lo recicle, lo tome y sí se integra a la cadena de valor. Uno de estos casos, no se han escuchado una noticia de una compañía que se llama Aulas Verdes, un proyecto que se llama Aulas Verdes, que empezamos en Colombia y nos unimos con una compañía que se llama Conceptos Plásticos, que hace ladrillos hechos de plástico reciclado, difícil, hard to recycle, difícil reciclado, y cada escuela que hacemos retiramos 4 toneladas de plástico del medio ambiente. Para darles una idea, son más o menos 1 millón de empaques, aproximadamente, cada escuela que hacemos. Las escuelas se hacen mucho más rápido, tienen un confort térmico que no se compara con casi ninguna otra tecnología, y ayudamos a comunidades en donde las personas no tenían estas instalaciones, y se hacen en menos de 7 días. Entonces empezamos con ellos en Colombia, llevamos algunas aulas ya hechas, nos acabamos de extender a Centroamérica, y ellos, no nada que ver con DAO, UNICEF, si no me equivoco, les dio $4 millones para instalarse en Costa de Marfil. Entonces ya están instalándose en Costa de Marfil y están desarrollando este mismo modelo de negocio para hacer escuelas y casas en Costa de Marfil. Si no me equivoco, son 5,000 escuelas y aulas y casas en los próximos 2 años, y están ya a punto de moverse a Kenia y otros países de África. Entonces, un poco lo que nosotros buscamos con esto es generar esta demanda, apoyar este tipo de compañías, desarrollar este tipo de soluciones con plástico reciclado y que esto se expanda para que el impacto sea mucho mayor. Entonces, un caso de los cuales tenemos ya funcionando. Y este es otro que no se hayan escuchado algunos locos en el mundo que están haciendo carreteras con plástico reciclado. Pues bueno, esos locos se llaman DAO y somos nosotros. Estamos haciendo carreteras con plástico reciclado. Lo que hacemos es, dependiendo del país, es una iniciativa global, para pasarles un poco ahí el dato. En México hicimos la primera carretera con plástico reciclado, una carretera pública, es decir, del gobierno federal, del mundo, y se hizo en el estado de Guanajuato en agosto de este año. Hemos hecho ya 2 en México, a nivel global llevamos más de 120 kilómetros, y lo que estamos haciendo es, estamos buscando un nuevo mercado en donde usamos plástico reciclado postconsumo que no se vea reciclado normalmente, lo estamos integrando en las carreteras y estamos mejorando el desempeño en las carreteras. Entonces no es un nuevo relleno sanitario, no es un nuevo lugar donde tirar los plásticos, sino es un lugar donde vemos la forma de juntarlo, utilizarlo y al mismo tiempo hacer carreteras de un costo competitivo y con mayor durabilidad. Entonces acá es algo que estamos haciendo y seguimos desarrollando. Y bueno, acá les voy a pasar un videito muy corto del primer caso que hicimos en México. Y bueno, como los casos anteriores no es algo que hicimos solos, DAO no conoce de carreteras. Sí conocemos un poco porque tenemos un producto que va ahí, pero no somos los expertos, entonces nos juntamos con alguien que se llama Surfax, que justamente se dedica a desarrollar asfaltos o mejorar asfaltos,
y con una compañía constructora que se llama Vice, en los cuales nos ayudaron a implementarlo. Entonces, la parte importante de la colaboración en todos los proyectos que están viendo acá. Gracias a estos dos proyectos, principalmente el de las escuelas y el de las carreteras, en este año Fortune nos dio o nos otorgaron el número 24 en la lista de las compañías que están cambiando el mundo. La verdad es que hace un año, en la reunión de sustentabilidad que hicimos todos, dijimos, estaría muy padre que apareciéramos en la revista como un comentario de broma. La verdad es que dijimos, estaría muy padre y como muy aspiracional. Y afortunadamente este año lo obtuvimos. Entonces, obviamente, nos da a ver un poco que estamos por el camino correcto, pero que aún nos hace falta mucho más por hacer. Otro caso que también estamos haciendo y yéndonos ya hacia México, como fue las carreteras, es algo que se llama X-Challenge, que hay una compañía que se llama Green Momentum, que busca emprendedores en todo el país dando un reto, ¿no? Las compañías definimos un reto en este año, llevamos 3 años haciéndolo, pero este año dijimos necesitamos soluciones para la cadena de acopio, separación y reciclaje de plásticos en México. Y empezamos a buscar emprendedores que tengan ideas innovadoras. 1, porque hay muy buenas ideas en emprendedores. 2, porque los emprendedores o startups se mueven muchísimo más grande compañías como ustedes y nosotros, que luego tomamos un poco más de tiempo en llevar estas soluciones. Pero vimos cómo nosotros ayudamos a estas compañías y podemos generar cosas como los anteriores que les había mostrado. Este es el tercer año que lo hacemos, cada año damos 2 premios y en este año encontramos soluciones muy interesantes. Uno de ellos hace también casas o construcciones con plástico reciclado, pero ellos es un tema estructural, es decir, puede hacer edificios con esta solución. Y los otros encontraron la forma de meter plástico reciclado postconsumo en el concreto y mejorar el desempeño del concreto reutilizando una gran cantidad de plásticos. Entonces, estos son los ganadores de este año, pero hemos estado trabajando en esto diferentes, en tercer año consecutivo. Y la importancia se dan cuenta, no solo ver el problema de un lado, ¿no? Y solo pensar que nosotros podemos tener la solución, sino hay muchas partes de la cadena en las cuales necesitamos que nos apoyen y tienen gran parte también de la solución. Otro caso, y me pueden decir, bueno, Iván, muy bien, pero no me has dicho qué se hace con el tema de acopio, ¿no? O sea, y si todo está muy bonito, pero si nadie lo recolecta, pues, ¿de qué te sirve, no? Y es real. Y uno de los problemas más importantes que se tienen en el reciclaje de todo tipo de materiales es el acopio. O sea, cómo desde que lo utilizamos, como consumidores lo separamos de una manera adecuada para facilitar el proceso, pero la otra es la cadena de reciclaje, que en casi toda Latinoamérica, menos México y Costa Rica, son cooperativas, grupos que se juntan y ahí hacen la separación, o en México, que es el famoso transporte, los que recolectan la basura, o los llamados pepenadores, que se encargan justamente eso, de separar los materiales y ayudarnos a donde empieza el proceso de valoración de los productos. Entonces empezamos en Brasil un proyecto que les llamamos Reciclando por el Cambio, en el que apoyamos a las cooperativas de Sao Paulo. Hay 9 cooperativas, 9 compañías, hacen toda la separación de todo el estado de Sao Paulo y ayudamos nosotros a 5 para, decimos, profesionalizarse. Los ayudamos a hacer, nosotros no somos expertos en reciclaje ni en acopio, pero creemos que tenemos un poco de conocimiento en estructura, en procesos y los ayudamos a compartir eso. ¿Cómo hacemos esta parte de procesos? Los ayudamos con fondos para mejorar la infraestructura que tienen, equipos, instalaciones, y los ayudamos a mejorar sus procesos. Con esto, en 3 meses logramos que subieran o incrementaran la productividad hasta 70%, es decir, con eso en esos 3 meses logramos que se reciclaran 400 toneladas más de plásticos y más de 1,700 toneladas en los primeros 3 meses durante esta parte del proyecto. ¿Qué estamos haciendo? Encontrando un modelo apropiado para poder extender al resto de Latinoamérica, que es el foco. El siguiente año, con base en este proyecto, haremos algo en México, que seguramente verán anunciado tal vez en febrero o marzo, en una zona importante del país donde vamos a implementar un poco lo aprendido en estos casos. Y la intención es aprender las mejores prácticas para poder compartirla y implementarla en las diferentes regiones. Que sí, es cierto, todas son muy distintas, pero hay similitudes que podemos implementar y que creemos que podemos hacer como hemos hecho en esta parte de reciclaje o Reciclando por el Cambio en Brasil. Y bueno, acá no lo puse, pero gran parte de este proyecto nos ayuda a algo que también estamos haciendo, que es, bueno, ya me dijiste el acopio, ya me dijiste qué va a hacer cuando ya esté reciclado, pero no me has dicho nada de los materiales reciclados. O sea, ¿tú qué vas a hacer? ¿Ustedes, DAO, qué van a hacer? Nosotros ya anunciamos 3 proyectos en donde estamos ya trabajando con empresas de reciclaje a nivel mundial. La primera fue en Brasil, una compañía que se llama Bumera,
Y justo con ayuda de este proyecto estamos recolectando plásticos y estamos desarrollando una resina de plástico reciclado post-consumo que estaremos vendiendo a primera mitad del año de 2020 en Brasil. Anunciamos lo mismo en Europa a finales o el cuarto pasado, en donde ya estamos vendiendo resina de plástico post-consumo en Europa. Hicimos lo mismo hace 3 semanas en Colombia, donde anunciamos una alianza con el reciclador más grande de PET, que se llama ENCA, en donde estamos desarrollando en conjunto resinas de reciclaje. Y bueno, podrán entender que lo estamos trabajando en el resto del mundo, porque creemos que una parte importante no solo es ayudar aquí, sino parte importante del proceso es el tema de reciclaje. ¿Y qué queremos o qué estamos buscando hacer en esta parte de reciclaje? Hay recicladores muy grandes en el país, en todo el mundo, pero creemos que le hace falta algo muy importante, que es la parte de consistencia, ¿no? Creo que ninguna planta puede trabajar con hoy me llega blanco, mañana azul, mañana un índice de fluidez tal, el otro. Y creemos, nosotros estamos tratando de aportar en esa parte que nosotros conocemos de polímeros para tener un producto reciclado que cumpla las demandas, las exigencias que tenemos ahora y que seguiremos teniendo hacia adelante. Y un último caso que estamos haciendo es una iniciativa que se llama Pulling Our Weight. Esta es una campaña mucho más educativa, en donde estamos haciendo limpiezas. Empezamos muy aspiracionalmente el año pasado haciéndolo en playas. Pensábamos que en todas nuestras vacaciones las playas estaban cerca. No es así. Empezamos en playas y empezamos a hacer limpiezas. Éramos 5,600 empleados en 2018, 55 limpiezas y recolectamos casi 28 toneladas de plásticos. Entonces, ustedes pueden decir 28 toneladas de plástico, DAO y todo lo que produces no es nada. Y sí, es cierto. La intención aquí, lo que buscamos es recolectar lo que generamos por día, que es 2.1 kilos en la Ciudad de México, que es de los más altos, pero en general 1.2, 1.7 kilos de residuos diarios generamos todos nosotros al día. Y todos los que vivimos en la Ciudad de México, en promedio, 2.1 kilos de residuos. Y nuestro objetivo es recolectar por lo menos la huella que vamos a tener ese día, pero sobre todo la parte de educación. Y no hay nada mejor que ver un producto que tú tal vez lo tuviste en tu casa y que dijiste, no me importa, no lo voy a separar o no me importa, lo voy a tirar, y lo ves luego, después en un río, en un océano, en un lago, en donde puedes generar conciencia. Y sobre todo compartimos algunos pequeños tips o consejos de reciclaje. Así empezó 2018. El 2019 lo repetimos y nuestro objetivo era duplicarlo. Afortunadamente, o sea, nos tocaban 110 lugares, lo hicimos en más de 170, si no me recuerdo, 176 lugares, 18,000 voluntarios y el último dato, si no me recuerdo, son 78 toneladas recolectadas. Entonces, igual, lo que les digo, cómo empezamos a crecer la iniciativa, principalmente porque el año pasado, salud, era un tema interno, fue un experimento y dijimos, bueno, vamos pura gente de DAO, aprendemos y después ya vemos cómo lo hacemos mejor. En este año empezamos a invitar aliados, el gobierno, diferentes actores para que puedan compartir esa misma información, recicladores, y lo repetimos en este año y por supuesto lo seguiremos haciendo. Un poco con esta campaña de educación, que parte importante es lo que les decía al inicio, ¿no? Muchas veces queremos hacer cosas, pero no sabemos cómo hacerlas. Entonces tratamos de compartir lo que creemos que conocemos para poder lograr y llegar a hacerlo. Así que les hablé un poco, muy a grandes rasgos, de algunos proyectos. Ahora les voy a dejar un videito que habla un poquito de otros más y un poco más de imágenes de lo que hemos hecho en este 2018. Hoy en día, un promedio de 2 kilogramos de basura se producen por persona por día en todo el planeta. Casi 1/3 de esta basura no se trata adecuadamente y terminará en incineradores, vertederos y el medio ambiente. En América Latina, solo el 5% del total de basura se recicla. Hoy vivimos en una economía basada en una cadena lineal, donde los productos se fabrican con diferentes materias primas, se venden, se usan y se desechan como basura. Esto nos muestra el tamaño del problema, pero creemos que cada gran problema nos brinda grandes oportunidades. DAO está comprometido con la transición a una economía circular que rediseña, reutiliza, recicla y redefine para mantener el alto valor de los materiales el mayor tiempo posible. Como resultado, conservaremos los recursos, eliminaremos los desechos en el medio ambiente y volveremos a redefinir el plástico como una aplicación y material sostenibles. Todo esto ampliando las oportunidades económicas y creando nuevos mercados. Esta transición a la economía circular
podría ofrecer una oportunidad de más de 4.5 billones de dólares para la economía mundial. Por lo tanto, debemos pensar juntos sobre nuevas formas de aumentar la capacidad de reciclaje y cómo el producto puede reincorporarse a un nuevo ciclo. La reducción y la simplificación deben ser parte del ADN de cada nuevo lanzamiento que introducimos al mercado como industria. En América Latina, estamos trabajando en muchos de estos frentes para hacer realidad la economía circular. Estamos invirtiendo $250,000 en Brasil para crear un modelo escalable para mejorar la calidad y aumentar la productividad de las cooperativas de reciclaje. En Argentina, estamos trabajando para hacer de un municipio de la provincia de La Rioja una referencia en reciclaje y economía circular. Junto con socios locales, estamos trabajando en el desarrollo de resinas de alta calidad hechas a partir del reciclaje de plástico post-consumo. Y cuando el plástico ya no se puede reciclar, queremos asegurarnos de que los desechos post-consumo cobren vida, generando un impacto social y un enorme potencial económico. Y eso es solo una parte de lo que estamos haciendo. Nuestro compromiso es global. Con acciones locales, nuestros equipos están trabajando en todo el mundo en asociaciones y proyectos que evolucionarán nuestra cadena de suministro y ofrecerán soluciones para nuevos mercados y una nueva economía para nuestra industria. El camino es largo y nuestro viaje apenas comienza. Sabemos que aún tenemos mucho que hacer, pero creemos que a través de la colaboración y la innovación podemos y debemos corregir los problemas causados por el desperdicio, siguiendo el ejemplo de la naturaleza, donde todo se reutiliza y entrando en un nuevo ciclo de vida. ¿Cómo podemos avanzar juntos hacia un futuro más sostenible? Bueno, creo que aquí compartimos un poco de ejemplos en los cuales creemos que es posible, o sea, creemos que esta famosa economía circular es posible. Acá algunos ejemplos, el reto más importante siempre es llevarlos a escala, pero creo que estamos buscando con diferentes aliados las oportunidades. Hay mucho más por hacer, definitivamente son algunos ejemplos, es apenas el trabajo de un año que les estoy mostrando, algunos otros casos más que no, por tiempo no les puedo mostrar. Pero creo que es posible, o sea, creo que lo que quiero mostrar un poco acá es, hay casos de éxito que se pueden hacer, creo que falta hacer muchísimos más. Muchos de estos casos surgieron en reuniones como estas o otras parecidas en las cuales nos sentamos, empezamos a ver diferentes cosas y diseñamos una solución. Así que creo que es posible y sobre todo compartir el mensaje que creemos que no se puede hacer solos. O sea, creemos que es un trabajo de gobierno, tiene una parte de la respuesta, los dueños de marca tienen parte de la respuesta, los recicladores, la cadena de acopio, la cadena de producción de resinas. Antes ese pensar de los productores de resinas o en general del productor de materia prima que decíamos, es que yo hasta acá puedo hacer, ¿no? Yo solo puedo hacer el producto reciclable. Y ya de ahí, pues, es que yo no entro tanto, creo que ya está en el olvido y creemos un poco lo que estamos mostrando como algunos de esos casos, pero no podemos hacerlo solo, así que vamos a construir la solución juntos. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario sobre esta ponencia? En el reciclaje químico, ese plástico nuevo, digamos, se puede usar para grado alimenticio, que te exige cierto porcentaje de plástico virgen. Sí, depende, hay muchos tipos de reciclajes y el reciclaje químico no es nuevo, tiene muchos años, solo que el desarrollo ha sido en los últimos años o más foco. Los principales es pirólisis y gasificación. En todos ellos, como vuelves a la materia prima inicial y quitas todos los contaminantes que pueda tener, alimentos, etcétera, vuelve a ser FDA.
Entonces, o por lo menos las tecnologías que nosotros, no todas, pero las que estamos utilizando nosotros y muchas más en análisis, vuelves FDA, porque justo es el reto más importante que hoy existe. Entonces, sí, con estos procesos se puede hacer, con la parte de pyrólisis y gasificación lo logras en la mayoría de los casos, porque hay muchas vertientes, y es lo que un poco la parte de reciclaje químico, nosotros no lo proponemos como es la solución del caso. Nosotros creemos que hay una pirámide en la cual hay diferentes formas de reutilizar los materiales. Entre ellas, primero está el reciclaje mecánico, antes que el químico. Porque hoy en día, con los procesos actuales, utilizas mucha energía para hacer un reciclaje químico. Y eso se está desarrollando, se seguirá desarrollando. Pero siempre, hoy en día va a ser más eficiente encontrar la forma de hacer reciclaje mecánico y si no, reciclaje químico y algunos otros, depende de que le pregunte, el aprovechamiento energético. Y así hay ciertos pasos que se ven en la parte de cómo sería el posible ideal. Pero sí, en la parte de FDA hoy, por lo menos al día de hoy, es una solución que va enfocada a ese tipo de segmentos. ¿Qué es reciclaje mecánico? El reciclaje mecánico es el reciclaje común que tú lo recibes y no vuelves a la materia prima inicial, o sea, no vuelves ni combustible ni nada, sino que tú lo transformas, solamente lo partes, lo mueles, lo limpias, en el mejor de los casos, y lo vuelves a hacer pellets, lo vuelves a hacer producto que vuelve a terminar haciendo una botella de shampoo, una botella de refresco. Entonces es como el reciclaje tradicional, que no lo conviertes en la materia prima y lo haces desde nuevo, sino que nada, lo transformas mecánicamente y lo vuelves a convertir, o mismo producto u otro. ¿Y cómo se eliminan las bacterias? Ahí lo que se hace es, se muele o se hace en pedazos más pequeños en general, y de ahí se lleva un proceso de limpieza. Entonces hay diferentes tecnologías, pero principalmente son limpieza con agua y otros, hay en seco y en frío, en caliente, pero son diferentes tecnologías que hacen una especie de limpieza con diferentes productos y lo vuelves a hacer pellet, que es esta pequeña bolita que tienes de plástico. Pero hay diferentes tecnologías. Ese digamos que es como el reciclaje común o que ha existido durante mucho tiempo, muy utilizado. Marco. Piero, si alguna me sé, ahí me ayudas. ¿Qué pasa con esos polímeros que están incorporando en el asfalto una vez que en 5 o 10 años se empiece a desgastar o erosionar ese asfalto? ¿No estamos haciendo una mezcla más difícil luego de poder reciclar o de poder separar? Es muy buena pregunta, me la han hecho muchas veces y al final mi mejor forma de responderla es que llevamos casi 30 años utilizando polímeros en las carreteras en todo el mundo. No es algo nuevo. Lo nuevo es que estamos incorporando plástico reciclado post-consumo. El asfalto en general se puede reutilizar. El mismo asfalto se retira y se reincorpora. Se hace un reincorporado con el mismo asfalto reciclado. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es involucrar. El asfalto tiene dos fases. Puede ser en la parte líquida, que es el asfalto, que si no es una fuente fósil, viene de uno de los derivados de petróleo, uno de los remanentes, podría decir, del petróleo, de cierta manera. Y estás quitando una fuente fósil por una fuente que está reciclando. Entonces, tu huella de carbono al utilizar un plástico reciclado es menor, y cómo lo reincorporas es la misma que hoy en día lo puede hacer porque lleva más de 30 años utilizando plásticos. Utilizamos EVAs, y utilizamos polietilenos, utilizamos polipropilenos. En muchos casos no es plástico, pero el caucho de las llantas se reutiliza hace muchísimos años. Entonces, no vemos ningún problema ahí. En todo lo que hemos hecho, pero sin duda hay muchos estudios que estamos haciendo para asegurarnos. Cada cosa que estamos enseñando acá, siempre hacemos muchísimos análisis, incluido algo que se llama Business Risk Review, es identificar que no la solución que estás haciendo va a salir peor, ¿no? Entonces pues, mejor no la hagas, ¿no? Y evidentemente en la parte de cartera lo hicimos y vemos que no hay ningún tema ni de la parte de reincorporarlo, y el otro tema que sale mucho es, oye, vas a generar microplásticos porque la llanta y no sé qué. Y en la fase que lo estamos utilizando, que es el asfalto, como se incorpora o se encapsula de cierta manera con el asfalto, no tenemos ese problema, pero es muy buena pregunta. Hablando de las carreteras, igual de lo que mencionan, Sí. Mencionas que mejoró su comportamiento con el plástico reciclado. ¿Mejoró también su tiempo de vida, su vida útil, o se permaneció igual? Sí, de hecho, el beneficio donde más se llega a ver es la resistencia al agüellamiento. Al final de cuentas, la resistencia al agüellamiento es que tardas mucho más en generar un bache, de cierta manera, por decirlo a muy grosso modo.
Entonces, al tener más tiempo una carretera que tiene más tiempo en generar un bache, pues la durabilidad es mayor. Y de hecho, uno de los problemas o la parte de seguridad más importante que hay en la carretera es cuando hay baches o cuando tienes algún problema de desnivel en la misma carretera porque se empieza a generar. Y el tener polímeros te ayuda a mejorarlo. Imagina alguna superficie 100% rígida que tiene el paso de coches constantemente. Si es 100% rígida, evidentemente va a haber un desgaste. Si es de cierta manera flexible, que es lo que dan los polímeros, te ayuda a tener una mejor resistencia a todas esas pasadas de ejes, como se llama en la parte de carreteras. Entonces sí, evidentemente es mayor desempeño que una carretera convencional. Y cuando mencionas el mejoramiento en su comportamiento, ¿es por reducción de vibraciones o en qué mejore su comportamiento? En el comportamiento cambia muchas propiedades, pero principalmente esta la que te mencionaba de agüellamiento. Entonces evitas que se generen estas formas. El problema más grande del asfalto es el agua, es el enemigo número uno. Con este tipo de soluciones lo que haces es que reduces la probabilidad de que penetre el agua en el asfalto y a la vez evita la formación de estas deformaciones. Entonces, lo que te ayuda a hacer en el desempeño de la carretera, que te ayuda a que dure más tiempo de lo convencional. Tenemos 2 carreteras en México y estamos evaluándolas estaremos evaluándolas cada 6 meses para comprobar lo que hemos visto en el laboratorio. Pero eso es todo lo que nos ha dicho las pruebas de laboratorio y base un poco a la lógica que hemos visto en el uso de polímeros de todos los últimos 30 años. Okay. Gracias. No. Iván, Piero, les agradecemos. A mí lo que me llama la atención es la sinergia que están haciendo con varias empresas. Está claro que no podemos hacer algo solos. Totalmente. Necesitamos aliarnos, entonces pues la prueba es que están aquí con nosotros para apoyarnos esta vez. Claro. Esperemos poder colaborar juntos para desarrollar algo más que nos lleve a cumplir nuestro propósito de KCM, que es impactar en nuestros grupos de interés, en nuestros socios. Pero les agradecemos mucho. No, gracias. Tengo unos reconocimientos para ustedes. Muchas gracias. Ojalá que en la presentación, si nos invitan el próximo año, estén en nuestro caso en conjunto, ¿no? Iván, por favor. Gracias. Claro, caso de éxito en conjunto. Gracias, Piero. Pues, gracias.